Ahí no podía. ¿Me escuchan? Sí se escucha, ingeniero. Ok. ¿Tú estás por el campus mañana, Laura? De casualidad. Sí, en D. Ya. A ver, nos veremos un rato, porque yo estoy por aquí, por La Paz. Voy a ir al campo. O- ok. Ujú. Ya. Ok, entonces vamos a repasar lo que estábamos haciendo la clase pasada. Listo. Está un poco lenta la compu. Entonces estábamos viendo el muestreo, ¿cierto? Muestreo básicamente es el teorema de Nyquist, ¿cierto? Y probamos, matemáticamente hablando, probamos que para yo evitar problemas de eh, solapamiento, lo que tengo que hacer es muestrear dos veces más rápido que la frecuencia máxima de mi señal, ¿cierto? ¿Y esto de dónde viene? Del hecho de que, ¿por qué está tan lenta la compu? Está muy lento. Viene del hecho de que eh, cuando yo muestreo la señal, la transformada de Fourier original se repite, ¿cierto? Y al repetirse, básicamente se generan espectros similares y fíjense que esa similitud de espectros, para evitar que se choquen esas repeticiones, yo tengo que garantizar que la frecuencia mayor, que es B, sea, o la frecuencia menor de la repetición siguiente, que es omega S menos B, sea mayor a B, que es la frecuencia mayor de la anterior. O sea, omega S es mayor a 2B, ¿cierto? Si no llegase a cumplirse eso, ¿qué pasaría? Pues vamos a ver. Voy a poner aquí modo presentación. Entonces, si no pasa, si no hacemos eso, lo que va a pasar es que cuando yo muestreo, ¿cierto? Se empiezan a generar frecuencias aparentes, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Tengo la señal original, ¿cierto? La señal original la muestreo, se repiten los espectros. Y si no cumplo el criterio de Nyquist, va a empezar a deformarse mi señal original, ¿cierto? Ahora, lo que hicimos fue hacer un cálculo teórico o un ejercicio teórico de cómo calcular o cómo calcular esas frecuencias aparentes que aparecen, ¿cierto? ¿Cómo lo hicimos? Esto fue gráfico, pero em, lo que hicimos fue básicamente hacer un mapeo, ¿cierto? Hacíamos conversión analógica digital diciendo T es igual a N por T mayúscula, donde T es el periodo de muestreo, ¿cierto? Y luego hacíamos conversión digital analógica, que es N es igual a T por F, ¿cierto? ¿Y cuál era la condición, cuál era la condición más importante? ¿O cuál era el conocimiento más importante que teníamos que usar? Que la frecuencia que la frecuencia digital tenía que ser un valor que esté entre qué rango, ¿se acuerdan? Entre pi y cero. Entre pi y cero o menos pi y pi, en realidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya vimos que digitalmente hablando, la frecuencia máxima es pi. ¿Por qué? Porque el cambio más rápido va a ser un cambio de signo, ¿cierto? Que vaya de máximo a mínimo en tiempo cero, ¿cierto? Entonces, si tengo uno y luego menos uno, básicamente ese es un cambio de 180 grados, ¿cierto? Y esa es la definición de coseno de pi por n. Si ustedes hacen coseno de pi por n, me quedaría uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno, y así sucesivamente. Y esa es la señal más rápida que ustedes se pueden imaginar en un mundo digital. En contrario al mundo analógico, donde la frecuencia analógica máxima es infinito. Es decir, yo puedo ir tan rápido como yo quiera, ¿no? En teoría, ¿no? En la práctica no puedo ir más rápido que la velocidad de la luz, ¿no?
porque, bueno, la masa sería infinita, etcétera, pero eso ya es relatividad, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, vamos a hacer el ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, fíjense, tengo seno de 4πt, ¿cierto? Esa es mi señal original, ¿ya? ¿Cuál sería su frecuencia de Nyquist? Mm, Sería, mm, Dos veces la frecuencia máxima. ¿Cuánto es la frecuencia máxima? 4π, o sea, sería 8π, ¿cierto? sí, Si dividimos eso entre 2π, eso es radianes sobre segundo, 8π radianes sobre segundo. Si dividimos 8π entre 4π, eso me daría, 8π entre 2π, eso me daría 4 Hz, 4. ¿cierto? 4 Hz. Sí, ¿Listo? Entonces la frecuencia de Nyquist es 4 Hz. Tengo que mostrarla a 4 Hz. O a un cuarto de segundo, ¿cierto? Ese sería mi periodo de muestreo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un muestreo con 6 Hz. 6 Hz. ¿Listo? Al hacerlo con 6 Hz, yo voy a decir, ok, T es igual a N por un sexto, donde un sexto es el periodo. Y reemplazamos T por N sextos, ¿cierto? Y eso me daría 2 pi tercios de N. Y esta es la señal digital que yo obtengo a partir de esta señal analógica utilizando un periodo de un sexto de muestreo. ¿Listo? Pregunta, ¿esto que está aquí es una señal analógica válida, digital válida o no? esta no sería válida por la fracción. Si es válida, no importa la fracción, pero fíjate que es menor a pi. 2 tercios de pi es menor a pi. ¿No ve? Ah, mm, Sí sería válida. Por lo tanto, no habría aliasing o solapamiento, ¿cierto? Entonces, cuando nos querramos devolver al tiempo, lo que tenemos que hacer es decir, ok, si ya dije que t es igual a n por t mayúscula, ahora si yo despejo n, n es igual a t minúscula sobre el periodo de muestreo t. ¿Listo? O en otras palabras, t por f. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos la señal digital que es 2 pi tercios de n y reemplazamos n por t por 6, ¿cierto? Y eso me daría 4 pi t, que es exactamente la señal original de la que estoy muestreando y tratando de obtener eh, la señal digital y luego la analógica, ¿no? Entonces, en teoría, aquí no habría aliasing, ¿cierto? Vamos a ver si no hay aliasing, fíjense. Habíamos dicho que, ¿cuál era la frecuencia de Nyquist de esta señal? ¿Se acuerdan? Era 8 pi radianes sobre segundo, lo que equivale a 4 Hz, ¿cierto? 4 Hz. Fíjense que estoy muestreando a 6 Hz, ¿no? Entonces, claramente, la frecuencia de muestreo es mayor a la de Nyquist, por lo tanto, no existe solapamiento o pérdida de información. ¿Listo? ¿Sí? Sí, Ok. Vamos a hacer este repaso más y yo creo que ya queda claro lo que estábamos haciendo la clase pasada. Sí. Entonces, fíjense, aquí tenemos seno de 100 pi t, ¿cierto? Radianes sobre segundo. ¿Cuál sería la frecuencia de Nyquist? a ver, consideraríamos frecuencia mayor, multiplicaríamos por 2 y luego la dividiríamos entre 4 pi para sacar la frecuencia. Entre 2 pi. Entonces, 100 pi por 2 es Entre 200 pi radianes sobre segundo. Esa es la frecuencia de Nyquist en radianes sobre segundo. Si tú la divides sobre 2 pi, eso te quedaría 100 100, Hz, ¿cierto? Esa es la 100 frecuencia Hz. mínima que se debe usar para evitar pérdida de información o solapamiento o Ujú. frecuencias aparentes, ¿cierto? Cierto. ¿Listo?
Ahora, ¿qué pasa? La vamos a estudiar con 75 Hz. Pregunta para ustedes, ¿habría o no habría solapamiento en este caso? ¿Sí o no? Habría, Habría, porque habría, porque la sería frecuencia de Nyquist es mayor. 100, ¿cierto? Y estamos muestreando con 75, que es menor, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, si nosotros reemplazamos, hacemos lo mismo. Tenemos que reemplazar T por N por el periodo que es un 75 de segundo, ¿cierto? Entonces me quedaría seno de 100 pi por N sobre 75, ¿cierto? Y eso, si ustedes perdón, es dividen sobre 25, eso es 4, eso es 3, 4 tercios de pi por n. Pregunta, ¿4 tercios de pi por n es una frecuencia válida digital o no? No, no es válido. No es válida porque está Sigue siendo fuera de mayor. pi y pi es lo máximo que podemos nosotros ver digitalmente. Entonces, si nosotros empezamos a restar vueltas y vueltas hasta llegar a el rango menos pi y pi. Entonces, le restamos una vuelta. ¿Cuánto es 4 tercios menos 2 tercios? Menos 2, perdón. Eso sería 4 tercios menos 6 tercios. Eso es menos 2 tercios de pi por n, Mm, ¿cierto? sí, ¿Listo? Y si ustedes se acuerdan, como el seno es una señal impar, yo el negativo lo puedo sacar de la función y me quedaría menos seno de 2 tercios de pi por n. ¿Listo? ¿Sí? sí. Para el coseno y el seno es el mismo procedimiento, no mismas propiedades. El coseno, Cuando desarrollamos el... la única diferencia del coseno es que el coseno es una señal par. Entonces, si tú tienes coseno de menos teta, eso es igual a coseno de teta. Pero si tú tienes seno Ah, de menos teta, eso es igual a menos seno de teta. ¿Listo? ok, ok, gra- ¿Ya? ¿Ok? Listo. Entonces vamos a recuperar la señal analógica, a ver qué nos da. Reemplazamos n por t por f, ¿cierto? Entonces me quedaría menos seno de 2 tercios de pi por, ¿cierto? T por 75, ¿cierto? Y t por 75 por 2 tercios de pi es 150 sobre 3 menos menos seno de 50 pi t. Entonces fíjense, por haber muestreado lento, ¿cierto? El seno de 100 pi t se convierte en menos seno de 50 pi t. ¿Listo? Hasta ahí, ¿preguntas? Leandro, Naira. No, todo bien. Entonces, Listo. Y lo último que hicimos en la clase anterior fue hacer un ejercicio un poquito más interesante, que era la suma de tres cosenoidales, ¿cierto? Entonces, ¿a qué conclusión habíamos llegado? ¿Cuál frecuencia debemos usar para calcular la frecuencia de Nyquist? creo que era el 2 por coseno de 2000 pi t. Es lo único que da. Tienes que usar la frecuencia de Nyquist, es la mínima. Tienes que usar la frecuencia máxima. ¿Y cuál es la frecuencia máxima? ¿2000, 6000 o 10.000? 10.000. 10.000, 10.000. ¿cierto? Entonces, en este caso, la frecuencia de Nyquist es 20.000 pi radianes sobre segundo, que es igual a 10.000 Hz. ¿Listo? ¿Ok? Preguntas de Nyquist. Es un tema bien interesante realmente. Y es un tema de posgrado, ¿no? Entonces, fija en el examen, fijísima. Se lo pueden aprender de memoria, pero mejor si lo entienden. Demuestra el teorema de Nyquist. Eso me lo preguntaron a mí. Y en el caso de de pasarlo de ecuación a diagrama, Como diagrama.
graficarlo. Graficar que Usaríamos eh, estas mismas señales. Lo haríamos con los deltas que vimos en esta imagen, igual, como impulsos. para el teorema de Nyquist, para, para demostrar el teorema de Nyquist, dices. Sí. Sí, tienes que seguirme un procedimiento. Eso quiero que se aprendan. Eso se los voy a preguntar. ¿Listo? Fijísimo. ¿Ya? ¿Listo? Ya, el examen es el lunes, por si acaso. ¿Alguien más entró? ¿Quién más entró? Octavio, ok, Octavio. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el problema de esto? ¿Ustedes creen que esto que está aquí, esta función, este tren de impulsos que ustedes ven acá en esta diapositiva, es algo que se puede implementar en la vida real? No, por lo que tiende a infinito. No, por lo que tiene infinito. Y además que el tiempo es cero. Fíjense que una duración es algo que va hasta infinito en tiempo cero. Eso no existe, ¿cierto? Hay cosas aproximadas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, chicos, como ingenieros, ¿cuál sistema físico que seguramente ustedes ya utilizaron en alguna materia permite tener algo parecido, un tren de impulsos parecido, un sistema físico, un circuito? ¿Qué dicen ustedes? Ahí sí estoy para puntos extra. Piénsenlo. Y como no hay mucha gente, aprovechen. ¿Puedes repetir la pregunta, Inge? Si yo les digo, ¿qué sistema físico o qué elemento físico de circuitos me permite a mí tener un muestreo, una resistencia, un capacitor? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? ¿Un capacitor? Capacitor almacena energía, es otro tipo de elemento. El capacitor retendría tu energía, ¿no? Tu muestra, digamos, pero algo que me permita muestrear una señal, hacer un muestreo. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de elemento? Por punto extra. La No, resistencia, por lo que lo No, limita, el no. resistor. Solamente tal dije vez, resistencia y capacitancia como ejemplo, pero no es ni resistencia ni capacitancia. tal vez una tarjeta SD, porque procesa a tiempo real, Claro, más o menos. la tarjeta SD, o sea, es una memoria, ¿no? En realidad la Sí. memoria lo que hace es graba tramas digitales. Pero como yo, digamos, qué tipo de elemento o qué tipo de operación, piénsenlo así, qué tipo de operación me permitiría emular este tren de impulsos, ese muestreo. Un switch. Un switch, ahí está, Naira. Recordame tu punto extra. Un switch, ¿cierto? ¿Qué hace el switch, Naira? O sea, como que puedes realizar un tren de impulsos porque cambia. Sí, un switch lo que hace es cambia, ¿cierto? Abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, ¿cierto? Entonces, en realidad, me acuerdo de tu punto, por favor, se me olvida. En realidad, lo que tenemos que hacer en la vida real, o lo que hace en la vida real el sistema, es, se Igual llama podría ser muestreo. una DC, Inge. El ADC funciona de esa manera, ¿cierto? O sea, un conversor analógico digital. Pero la operación de muestreo, que es parte del ADC, funciona como dice Naira. Tú tienes un switch, cierras el switch, ¿cierto? Por un periodo y luego lo abres, ¿cierto? Y mantienes ese valor. Por eso se llama muestreo sample and hold, ¿cierto? Entonces, agarras, ¿cierto? La señal, mantienes por un microsegundo, ¿cierto? Y abres.
¿cierto? Entonces cierras, abres, cierras, abres, y te van a generar, en vez de un impulso de esta manera, te van a generar pulsitos cuadraditos. ¿Listo? Eso se llama un muestreo sample and hold. ¿Ok? Es algo así, fíjense. Tengo mi señal eh, original, ¿cierto? Y tengo un switch, como dijo Naira. Entonces, voy a cerrar el switch y voy a abrirlo. Lo cierro y lo abro. Y esa operación lo que hace es que muestrea mi señal. ¿Listo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas o está más o menos claro? ¿Está claro? Creo. ¿Seguros? Ok. Entonces, fíjense cómo se ve la diferencia en tu muestreo ideal. Aquí está claro. ¿Listo? No vamos a entrar en detalles de aquí. Esto es una forma de modelar el muestreo a partir del muestreo ideal y un bloque. Pero fíjense, tengo la señal original, tengo el tren de impulsos, que este es el ideal, ¿cierto? Y ese sería el muestreo sample and hold. ¿Listo? Entonces, agarro la señal, como dijo Naira, cierro el switch, lo abro, lo cierro, lo abro, lo cierro, lo abro, mantiene cerrado, lo abro, lo cierro, lo abro, lo abro. ¿Listo? Entonces, claramente hay una diferencia muy grande entre el ideal y el no ideal, ¿cierto? Pero el no ideal es el que en realidad se utiliza, ¿no? Porque es el que se puede en realidad utilizar. ¿Listo? Solamente era para que supieran que en realidad el muestreo ideal no existe. ¿Listo? Preguntas hasta acá de muestreo. ¿No? Ok. Entonces, el siguiente tema es cuantización y conversión digital analógica. Eso es lo que vamos a ver, a tratar de ver ahorita en el tiempo que nos queda. ¿Listo? Entonces, déjenme dejar de compartir un rato. Ujú. Gracias. Aquí está. Vamos a compartir. Está viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. ¿Listo? Listo. Entonces, fíjense que vamos al ejemplo que estábamos dando al final de la clase pasada. Tengo la señal analógica original, ¿cierto? Que es esta que está aquí. ¿Listo? Y tengo la señal ya muestreada, es decir, ya hice el muestreo con un tren de impulsos. ¿Listo? Ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué pasa, ¿cierto? Cuando yo agarro una muestra, por ejemplo, la muestra roja que está acá, y esa muestra tiene infinitos decimales. ¿Ustedes creen que es posible representar infinitos decimales en un computador de finita memoria? No es posible. No es posible, ¿cierto? No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque yo para representar infinitos valores necesito infinito número de bits, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes harían como ingenieros para poder meter ese valor a la computadora? Poner Darle hasta un máximo bit de carga, nada más, creo. hasta un No, o sea, máximo, ¿cierto? Definir hasta qué punto me sirve la información, ¿cierto?
Es decir, por ejemplo, este decimal que ustedes ven aquí, 0,82, puede ser un decimal que se extienda hasta los 100 decimales, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es cortar o redondear, ¿cierto? Redondeamos, es un proceso de redondeo. ¿Listo? Ahí viene otra pregunta para ustedes. Si yo estoy redondeando, ¿cierto? Si yo estoy redondeando los datos, ¿ese redondeo representa un problema para mí o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque se llegaría a perder parte de la información Sí, al fin porque y se al llegaría a cabo. perder parte de la Sería impreciso. información, ¿cierto? Y esa pérdida de información, ¿cómo la llamarían ustedes? ¿Qué nombre le pondrían? Un nombre bien, bien ingenieril. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo llamarían esa pérdida de información? Octavio, Creo que, sí, dale, dale, Naira. o sea, creo que en clase usted dijo información dispersada o algo así. Eso en realidad lo que hace es que daña la información, ¿cierto? Y ese daño de información se llama ruido, ¿cierto? Entonces, cuando yo cuantizo mi señal, que es un proceso de aproximación, ¿qué va a pasar? Primero voy a poder meter la señal a mi computadora, ¿cierto? Pero le voy a meter un ruido, la voy a distorsionar. Y ese ruido se llama ruido de cuantización. ¿Listo? Pregunta, otra vez para ustedes. Interesante pregunta. Ya estamos en temas de casi doctorado, mierda. Que me alegro. Am, si utilizamos más bits o menos bits, ¿qué creen ustedes que pasa con el ruido de cuantización? ¿Aumenta o disminuye? Supongamos el caso de que utilizamos muchos bits. ¿Ustedes creen que el ruido es grande o pequeño? Puede llegar a, bueno, posiblemente puede llegar a mejorar la calidad del sonido si se aumenta los bits. Sí, si se aumentan los bits, la información va a ser muy parecida a la información real que es la analógica, ¿cierto? Y tenemos menos ruido, pero necesitamos más memoria, ¿no ve? Entonces necesitamos un procesador más potente para hacer eso. ¿Listo? Entonces, aquí más o menos, pictorialmente hablando, se está resumiendo de alguna manera lo que está pasando cuando yo cuantizo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, fíjense, tengo las muestras tomadas con mi muestreo mi muestreo utilizando Nyquist, ¿cierto? Cumpliendo Nyquist. Pero fíjense, estas líneas que ustedes ven aquí, que son líneas grises bien tenues, eso se llaman niveles de cuantización, niveles de cuantización. ¿Listo? Entonces, no sé si han escuchado física cuántica, para ponerlos un poco en contexto. ¿Han escuchado física cuántica? Un poquito. Ok, ¿qué es física cuántica? Marco, de lo que has escuchado. Mm, es meterse prácticamente un mundo más abajo del microscópico para entender las reacciones, por así Es un decir. mundo subatómico, ¿no? Como en Ant-Man and the Wasp. No, Ujú. Ant-Man and the Wasp medio mala, ¿no? Pero... Ah, no, Ant-Man and the Wasp. Quantum Mania creo que se llamaba. Sí, Sí, supuestamente está en el mundo cuántico, pero bueno. ¿Por qué se llama cuántico? Cuánto. Básicamente porque
En el mundo cuántico, los electrones, ¿cierto? Solamente tienen ciertos niveles de energía, que son múltiplos de la energía fundamental, que es H, que es la constante de Planck, si no estoy mal, por E, que es la energía del electrón. Perdón, la carga del electrón, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? En la física cuántica, los electrones ocupan solamente ciertos niveles de energía. Por eso se llama cuántico, ¿no? De cuantificar, ¿listo? De niveles. Aquí es algo parecido. Aquí tenemos niveles de cuantización. Entonces, cuando estén, sí, ya casi va a acabar. Entonces, fíjense, cuando esta muestra que está aquí, ¿cierto? La que estoy señalando, cae en medio de los dos niveles, es un valor prohibido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a aproximar mi muestra a la más cercana, ya sea por arriba o ya sea por abajo, ¿cierto? Lo mismo con la que está a la derecha, fíjense. A la derecha, ah, el nivel de cuantización más cercano a la muestra original está hacia abajo. Entonces ya no va a ser la muestra original, sino la muestra cuantizada. Se llama muestra cuantizada. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces voy a representar mi información en un espacio de niveles cuantizados. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cómo se calculan esos niveles de cuantización? ¿Cierto? ¿Cuál es el ruido de cuantización del que les estoy hablando, del que les estoy hablando? Y otra cosa interesante es hablar un poco de lo último que vamos a ver, que es conversión digital analógica. ¿Listo? Pero eso ya es otro tema. ¿Preguntas acá o está más o menos claro de la cuantización? Está bien. Entonces, ¿cómo se calcula un nivel de cuantización? Fíjense, depende mucho del rango o del recorrido de su función. Recuerden que el recorrido es el eje Y, ¿cierto? Entonces, va a ser la amplitud máxima menos la amplitud mínima, ¿cierto? Sobre L menos uno. L es el número de niveles de cuantización que yo quiero y menos uno, ustedes me van a explicar por qué. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el valor máximo de mi función analógica? Uno. Y el valor mínimo, menos uno, ¿cierto? Entonces sería uno menos menos uno me daría 2. Y eso lo divido sobre el número de niveles menos uno. Entonces estoy usando 11 niveles y lo divido sobre 10, ¿cierto? La pregunta que les hago para ustedes, y esto también es para punto extra, ¿por qué divido mi máximo menos mínimo sobre niveles menos uno y no sobre niveles? ¿Quién me ayuda con ese análisis? Porque yo creo que es porque lo hace más fácil para cuantizar el resultado, sabiendo su máximo y mínimo. Sí, pero no es necesariamente la facilidad. A ver, les doy un poquito más de tiempo para que piensen. ¿Por qué no es sobre 11 sino sobre 10? para que sea par. ¿No? Vuelves al punto de Leandro. Leandro dice para más fácil, pero no, no tiene que ver con eso. A ver, piensa en otro ratito y me dice. Para que coincida con el menos uno que debería haber arriba. Por ahí va. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjense. Yo no voy a dividir sobre el número de niveles, sino sobre el número de espacios. Entonces,
Vamos a contar el número de niveles. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 11 niveles de -1 a 1, ¿cierto? Pero voy a dividir sobre el número de espacios, no sobre el número de niveles. Entonces, ¿cuántos espacios hay? Hay uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 espacios, si se dan cuenta. Entonces, por eso es L-1. ¿Listo? L-1. ¿Ya? ¿Listo? O sea, es la Entonces, amplitud de cada, en el que se encuentra la cada línea. el delta se llama, ¿cierto? El delta. Ah, ¿Cuántos deltas ah, hay? Entonces, la separación entre niveles, que lo va a llamar delta aquí, es básicamente máximo menos mínimo sobre número de niveles -1, ¿cierto? Y esa es la separación entre niveles de cuantización. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? no, todo bien. Ok. Voy a dejar de compartir porque vamos a ir a un descanso de unos 10 minutos y am, voy a volver a generar el link porque ya este link se está... Ucha, ¿qué está pasando? Edgar, una cosita. ¿Mm? Eh, ¿Sí? estoy, estoy con Octavio, Estoy Ya, conmigo, patrón. por si acaso. O sea, está en el aula igual, pero para no conectarse a dos dispositivos. ya, está bien, está bien. Listo. Algo está pasando con mi compu. Me están viendo, voy a apagar la cámara. Ya, voy a finalizar y ahorita en 10 minutos les mando el nuevo link. ¿Listo? Ok. Ok, listo. Sí, Nos vemos ahorita entonces.